Hola a todos. Bueno, mi nombre es Mauricio Jara y yo voy a hablar sobre EDRs y por qué no son suficientes. Bueno, de hecho esta charla no está enfocada específicamente en decir que los EDRs no sirven, o sea, sirven bastante, pero el gran problema es que a veces se crea este sesgo de pensar de porque ya tengo un EDR instalado, invertí un montón de dinero, ya estoy protegido, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día es, van a haber bastantes partes técnicas. ¿Cómo funciona un EDR? Que es lo primero. ¿Cómo interactúa un malware con un EDR? Es decir, cómo se dan las evasiones internamente. Vamos a ver algunas técnicas de evasión, las que yo considero que son más relevantes hoy en día. Cómo defenderse mejor y algunas conclusiones. Bueno, primero, rápidamente, mi nombre es Mauricio Jara, como ya lo dije. Actualmente investigo temas sobre malware, cómo capturarlos, cómo funcionan, incluso también cómo desarrollar malware. Ahí están mis redes por si quieren, bueno, para lo que sea. Bien, primero que nada, ¿cómo funciona un EDR? ¿No? ¿Por qué es importante aprender cómo funciona un EDR? Ya sea que estés defendiendo, ya sea que estés atacando, o que estés buscando evasión, o que estés analizando, lo que fuese, es importante que lo entiendas porque cuando tú entiendes cómo funciona un EDR, cómo interactúa con un malware, vas a poder defender mejor, si es que estás defendiendo, y vas a poder hacer mejores payloads o malware si estás haciendo algún ejercicio de emulación o lo que fuese. Entonces, primero, ¿qué es un EDR? ¿No? Básicamente es un sistema de detección diseñado para visibilidad profunda y respuesta rápida, ¿no? Cualquiera que ha trabajado de repente en una gran empresa ha visto que se le instala un pequeño agente en tu equipo. Este agente lo que hace es extrae un montón de información de todo tu equipo, ¿okay? Extrae ya sea información de la red, información del sistema de archivos, los mismos procesos que se ejecutan, y toda esa información la analiza. La analiza para saber si existe algo malicioso o no. Si es un análisis mucho más complejo, esto lo envía a otro lado centralizado para que pueda hacer un análisis, por ejemplo, con Deep Learning, ¿no? Básicamente existen dos métodos de análisis, es la forma más resumida de decirlo, estático y dinámico, ¿no? El análisis estático es cuando no ejecutas el malware, sino que cuando está en el equipo en disco, y el dinámico es una vez que se ejecuta. Obviamente esta separación es un poco burda, pero bueno, es así como funciona. Ese es un gráfico que explica, o bueno, que trata de explicar más o menos cómo funciona un agente. Un agente o el servicio de un agente, que es el motor principal del EDR cuando se instala en tu equipo, lo que se encarga es de recolectar información. Su única tarea es recolectar información de todos los lados posibles. Si se dan cuenta, por aquí extrae información de los eventos, del file system, a través de drivers, ¿no? Temas de información del kernel, del análisis estático, de algunas funciones de Windows también, de la red, bueno, en fin. Todo ese trabajo del servicio lo centraliza y determina si hay algo malicioso ahí o no. Obviamente, si es más complejo, como ya dije, lo envían a algún lugar centralizado. Aquí lo importante es que se den cuenta de que cada uno de estos o cada una de estas recolecciones es individual. Quiere decir que no interactúa, por ejemplo, el análisis individual del file system con el del proceso, ¿no? Por eso es que a veces, cuando haces un malware, que eso voy a hablar en un momento, es bastante difícil correlacionar eventos. Esto más o menos es un ejemplo nada más de todas las formas que existe de recolección de información de un EDR. Esto de aquí es una DLL de un EDR importante. Cuando tú ejecutas cualquier programa, le das doble clic, automáticamente se le inyecta esta DLL del EDR, y aquí, en vez de que redireccione a la función que pertenece a Windows, lo que hace es enviarlo al EDR. Este código de aquí es un código que ha hecho el EDR para analizar la función que estás ejecutando. Entonces, así como esta, hay un montón de otras formas donde el EDR tiene, digamos, sus narices puestas, ¿no? Ahora, ya más o menos teniendo en cuenta cómo funciona un EDR, vamos a ver cómo es que se da la interacción entre un malware y un EDR.
Ojo que cabe decir que un malware no siempre se habla en un contexto malicioso, porque puedes estar haciendo un malware para hacer pruebas, ¿no?, de emulación de adversarios o red team o lo que fuese, para probar la herramienta de seguridad que tienes. Ahora, hay tres formas. Otra vez, esta es una separación un poco generalizada, pero funciona para fines prácticos. Tienes tres formas generales en las que un malware puede interactuar con un EDR: el cegarlo, el esconderlo o el bloquearlo. Ahora, cuando hablamos de cegar, ¿no?, un blinding, imagínense esto, imagínense que el malware o la pieza de código maliciosa no es vista de ninguna manera por el EDR. Es decir, se ejecuta, pero el EDR en todos los sensores que tiene alrededor no lo logra capturar, no logra verlo. Y esto es utilizando, hay formas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas funciones que están siendo interceptadas por el EDR. Una de las formas es evitar usar esas funciones. Manipular en sí el sistema operativo a nivel de driver para que el EDR no vea lo que está ejecutándose. Entonces, el resultado al final es que a ojos del servidor EDR no ocurre nada anómalo. La segunda forma es esconder. Y esto es lo que la mayoría de personas hacen. De hecho, es la más común. Porque el EDR recibe el malware, sí lo llega a analizar, sí llega a tocar los sensores que tiene alrededor, pero no entiende qué hay detrás. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede estar ofuscado, pueden ser binarios completamente nuevos, un malware que es desarrollado desde cero. Entonces, el EDR lo recibe, lo analiza, pero como no encuentra nada sospechoso, no lo considera de ninguna manera malicioso. Y la última forma, que es la menos común, es bloquear prácticamente la visibilidad del EDR, ¿no? El EDR se comunica no solamente por red, sino también internamente. Hay ciertas formas en las que extrae esta información a través de sensores. Entonces, para hacerse bloqueo se necesita más privilegios, entonces es poco común. Pero en esencia es prácticamente bloquear todas las llegadas de información a los sensores o al servidor centralizado. Ahora, esto es a nivel general. Casi todos los malwares que ejecutan alguna técnica cumplen con estas características. Ahora, cuando vamos a ver técnicas, antes de ver técnicas de evasión, hay que entender que, aparte de las formas o las estrategias que existen para que un malware interactúe con un EDR, los EDRs tienen limitaciones, ¿no? Un EDR tiene limitaciones. Por ejemplo, los EDRs o los sensores no pueden analizarlo todo. A diferencia de lo que de repente muchas personas creen, que un EDR analiza el equipo completo, eso no pasa. Porque imagínense la cantidad de memoria del CPU que necesita, la cantidad de energía que necesitaría para analizar cada instrucción que ejecutas en tu equipo. Es imposible. Eso no sucede. Entonces hay lugares estratégicamente en los que el EDR no llega. Y justamente los atacantes son los que aprovechan esos lugares para ejecutar el malware. Existen límites respecto a la cantidad de bytes a analizar. Es imposible que un EDR también te analice un archivo de 2, 3, 4 gigas. O sea, no hay forma. Ten en cuenta que el análisis puede bloquear el archivo, y que un EDR bloquee el archivo que estás utilizando por mucho tiempo es inviable. O sea, no se da. Y lo mismo sucede con el tiempo. No puede tomarse más de... Imagínense que un EDR se tome 5 minutos en analizar una muestra. Es imposible. Eso no pasa. A veces no correlacionan eventos debidamente. De hecho, esas eran técnicas comunes que se daban antes. Tú ejecutabas un evento, ya, por ejemplo, el uso de una función maliciosa, pero ese mismo proceso ejecutaba otro proceso, pero en un tiempo totalmente distinto, y el EDR le costaba correlacionar eso, ¿no? Ahora ya no es tanto porque hay un montón de métodos, ¿no? Pero no tienen visibilidad sobre ejecuciones indirectas avanzadas. Igual, cuando hay iniciaciones de procesos muy complejas en donde el EDR o los sensores no llegan, es difícil que el EDR pueda correlacionar todo. Imagínense recibir un montón de información, ¿no? ¿Cómo lo correlaciona? ¿Cómo modela algo que pueda determinar que es malicioso o no? Imagínense que los EDRs puedan interceptar una función en específico. El sistema operativo utiliza la función miles de veces, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el EDR determinar eso? O sea, es imposible. Y esas limitaciones justamente son las que se aprovechan para desarrollar malware. Ahora, algunas técnicas importantes que siguen vigentes a día de hoy y que he podido extraer, ya sea por análisis de algún malware o desarrollándolo,
Vamos a partir con el análisis estático. El análisis estático es cuando el EDR analiza el malware en disco, ¿no? Antes de que se ejecute. Es decir, cuando lo tienes en una carpeta o te lo descargas de internet o algo así. Entonces, primero para más o menos tener referencia de qué es análisis estático, ¿no? ¿Qué tipo de cosas analiza el EDR en análisis estático? Lo primero es el uso de funciones de Windows conocidas. Hay funciones que, si bien es cierto, no son maliciosas, porque a ver, tengan en cuenta algo, ¿no? Leer un archivo para Windows es una función, pero por sí sola no es maliciosa, ¿no? Porque leer un archivo no es malicioso. Pero en conjunto con otras, por ejemplo, librerías que involucra encriptar, desencriptar o leer remotamente un archivo y demás, lo puede volver malicioso. Strings o firmas maliciosas, ¿no? Si una cadena de texto dentro del malware dice malware o ransomware, obviamente lo va a detectar. Binarios que no han sido firmados digitalmente, ¿no? Hay un montón de esto, ¿no? Cracks, por ejemplo, cuando se bajan y dicen de algún juego, algún programa, no están firmados. Entonces le das ejecutar y ya tienes un ransomware dentro, ¿no? Igual uso de librerías, uso de snippets de assembly, ¿no? Hay pequeños códigos de assembly que son reutilizados muchas veces para otros malwares. La primera técnica es empaquetar o los scripters. Esto en esencia es tomar la muestra del malware, es decir, tomar el malware completo y ocultarlo dentro del mismo código. Si ustedes ven acá, esta parte azul es lo que desencripta el malware y el malware está aquí encriptado. Entonces, es una técnica bastante común, pero aún así sigue siendo usada. De hecho, este es un malware reciente y utiliza UPX, por ejemplo, que es una de las formas más sencillas de empaquetar el malware. La idea de esto, supuestamente de un empaquetado o empacker, es proteger el código para derechos de autor y ese tipo de cosas, ¿no? Pero se utiliza obviamente para ofuscar el código final. Otra técnica es el bytes patching. Si bien es cierto, es un poco más complicada porque requiere de conocimientos de assembly y demás, sigue siendo usada. Y de hecho, entre familias de malware, es decir, el mismo malware pero hecho por diferentes personas, cambia. Por ejemplo, si ves aquí, hay ciertas cadenas de assembly que ejecutan una acción, que en este caso la acción es limpiar el registro y genera 3 bytes. Y aquí la misma cadena, la misma longitud de 3 bytes lo genera otra instrucción, pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, corta firmas, ¿no? Si han visto algún antivirus que les sale, ¿no? la base de datos de firmas, ha sido actualizada y tal, justamente esas firmas pueden encontrarse en esta cadena de bytes. Y acá, por ejemplo, se genera un 4831D2 y aquí es un 4829D2, ¿no? Mismo resultado, pero diferente assembly. Esta monstruosidad, por ejemplo, aunque pueda parecer... esto es de un software para hacer reversing, ¿no? Puede parecer una monstruosidad, pero en realidad es un ofuscador. Hay ofuscadores hoy en día que son ofuscadores en tiempo de compilación. Es decir, cuando estás generando el malware, te genera tanto código, pero tanto código, que parece que fuera enorme, pero en realidad, cuando utilizas algún método para desofuscar todo esto, resulta que son pocas líneas de código. Pero existen software especiales en tiempo de compilación que te permiten generar esto. Y obviamente para el analista esto es imposible. Para un EDR es muy complicado leer esto, demasiado. Entonces, normalmente se usa para confundir a los EDRs y confundir el flujo. A diferencia de repente de lo que... bueno, eso voy a hablar más adelante, de los lenguajes que se utilizan para malware, ¿no? Luego está embeber payloads, ¿no? Es más sencillo. Es básicamente tomar un malware y meterlo dentro de un archivo legítimo o en general un archivo que no sea malicioso. Hay un montón de técnicas que hacen esto. Por ejemplo, reemplazar el entry point que apunta a otra dirección. Imaginemos que yo acá tengo un ejemplo, creo. Acá está. Esta dirección de aquí que ustedes ven, justo esta, cuando tú le das doble clic a un archivo, a donde salta el programa es aquí, al entry point, el punto de entrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un atacante? Un atacante lo que hace es revisa las secciones
crea una nueva, pone su malware y pone una dirección. Y esa dirección la pone aquí. Entonces cuando le des doble clic, ya no va a irse a esa dirección, sino a donde has puesto el malware. ¿Y eso qué genera? Que tu malware, o imaginemos una aplicación legítima, creo que acá lo tengo, acá hay un ejemplo, bueno, rápido. Esto lo hice para un cliente, para una emulación de adversarios, en donde tienes un instalador Zoom, que es un instalador como cualquier otro, legítimo, prácticamente benigno, y lo que hice fue la técnica que expliqué hace un momento, que es justamente embeber un payload dentro del instalador. Entonces, cuando tú le das doble clic, te abre el instalador, te ejecuta todo con normalidad, avanza, pero lo que ya se ejecutó internamente fue un ransomware, que justo acá están los archivos encriptados, te hace un dropeo de la nota, ¿no? Y cuando hay un EDR que está analizando y no detecta nada, ¿no? Y aún así el archivo se mantiene casi legítimo. Obviamente no es completamente legítimo porque los archivos de este tipo de empresas son firmados digitalmente y cuando tú modificas un byte se rompe la firma, entonces queda inhabilitado como un archivo legítimo. Pero da la casualidad que hay otra técnica que muchos CDRs también tienen este problema, que es respecto a las firmas digitales que tienen. No solamente los CDRs, hay algunos sistemas de seguridad que validan la existencia de la firma, más no su integridad. ¿Qué quiere decir? Este, por ejemplo, es el archivo del que hablaba, ¿no? Es el instalador. Está firmado por esta empresa, ¿no? Y este de aquí es un archivo que yo creé y está firmado por Microsoft, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que esté firmado por Microsoft si no tengo para firmar números? Bueno, esta es una firma clonada, ¿no? He tomado la información de una firma legítima y la he copiado a este archivo. Obviamente no es legítima porque si yo lo verifico, si verifico su integridad, me va a parecer que no coincide, ¿no? Porque la llave privada no la tengo para generar esto. Pero a algunos servidores no les importa y solamente evalúan que exista la firma. De hecho, aquí tengo un video rápido. Este de aquí es un... no sé si se ve ahí. Ok, si se ve ahí, bueno, no se ve bien, pero eso es un keylogger, okay, desarrollado en C. Entonces se conecta de forma remota para enviar todo lo que el atacante hace. El tema está en que cuando se compila, aquí se mantiene a escucha toda la información que va a llegar. Y eso se ejecuta en un entorno con un EDR. Aquí. Aquí, por ejemplo, cuando lo ejecuto, lo detecta inmediatamente el EDR, ¿ok? Y no tiene nada más que una conexión por socket donde envía todas las teclas como keylogger que es, ¿no? Entonces, lo único que hago es, tengo un script que clona prácticamente toda la información de firma de un sitio web y lo añade a un archivo nuevo que estoy creando. Y cuando lo ejecuto, ya no lo detectan, ¿no? Puede parecer algo tan absurdo y tonto como algo tan básico como eso pueda evadir un EDR, pero si lo ven aquí escribo un montón de cosas y del otro lado llegan, ¿no? No tuve que cambiar el código, no tuve que cambiar absolutamente nada, solamente tuve que firmarlo con una firma clonada y fue más que suficiente. Y es tonto, y así como esto, hay un montón de técnicas que de repente te pueden parecer absurdas, pero son pequeñas cosas que hacen que a veces te debe haber pasado, ¿no? Que ejecutas una muestra de malware, lo detecta y no sabes por qué está siendo detectado, ¿no? Y una de las razones también para entender las técnicas y entender cómo funciona un EDR es poder entender qué está detectando, ¿no? Y no te la pases solamente ofuscando cuando quieras hacer un malware, sino que entiendas cómo funciona.
Ahora, análisis dinámico. Esto es cuando ya se ejecuta el malware, es decir, ya le diste doble clic, se ejecutó. ¿Qué tipo de análisis realiza el EDR? Por ejemplo, primero, de lo más simple es modificación de memoria, ¿no? Cuando el EDR analiza esta DLL que se llama NTDLL, que es una DLL especial, un archivo especial que aloja prácticamente todas las comunicaciones entre el modo usuario al kernel. Y ahí está todo prácticamente. Entonces el EDR analiza esto. Si modificas algo ahí, lo va a detectar. Inyecciones de procesos, llamadas al sistema, cargar algo antes que el EDR lo cargue, también lo puede detectar. Que estés ejecutando shellcode por pasos también. Algún flujo malicioso, ¿no? Por ejemplo, el process following utiliza ciertas funciones en una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, función A, B, C. Para ejecutarlo tienes que ejecutarlo como A, B, C. Y no existe, bueno, hay otras maneras de, digamos, modificar eso, pero casi siempre es así. Entonces, el EDR va a detectar que estás usando A, B, C como algo malicioso. Y también puede detectar los archivos del sistema. Puedes saber si estás dejando, por ejemplo, un ejecutable en temporales o te has descargado un nuevo archivo, ¿no? Ahora, ¿qué técnicas más o menos de evasión existen? Bueno, esta es un plus. El anti-sandboxing. Pasa que a veces cuando alguien desarrolla un malware o un atacante lo desarrolla, te vas a dar cuenta que cuando tú lo ejecutas en una máquina virtual o lo ejecutas en un contexto virtualizado, se comporta diferente que cuando lo ejecutas en un escenario real. Y eso es porque hay formas de detectar que te encuentras en un ambiente controlado, ¿no? Un analista, por ejemplo, lo corre en AnyRun, que es una plataforma para probar malware de forma dinámica, se comporta diferente cuando se ejecuta en tu equipo. Y justamente hay técnicas de esta manera, ¿no? Y hay otras formas, también pueden detectar, por ejemplo, la cantidad de CPUs, la cantidad de memoria RAM, algunos nombres específicos o carpetas específicas dentro del equipo. Ya depende del que hace el malware, cómo lo realiza, ¿no? Esta otra técnica es también un poco más sencilla. Bueno, todas son sencillas en realidad, pero esta es un tanto graciosa porque la mayoría de sistemas, incluso antivirus, tienen algo que es emulación de código, que lo que hace prácticamente es, antes de que se ejecute, hace una especie de sandboxing en donde trata de adivinar qué es lo que va a ser el código que vas a ejecutar, ¿no? Justo antes de que se ejecute. Pero, ¿qué pasa? Si ves aquí hay una DLL que es pwlidnsp.dll. ¿Por qué uso esa DLL? Ya ver. Los sistemas de emulación necesitan un contexto, necesitan saber qué van a emular, ¿no? Y un sistema de emulación completo que emule todo Windows es imposible si no es un sistema operativo. Entonces, los CDRs y los antivirus lo limitan. Dicen, ya vamos a emular estas DLLs en específico, que son las más importantes, kernel 3.2DLL, NTDLL, nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema, aquí hay una ejecución en donde espera que el resultado de esta función sea algo? ¿Qué pasa con el sistema de emulación? Dice, nunca he visto en mi vida esta función ni esta DLL, no sé qué va a retornar, entonces genero un proceso de incertidumbre para el sistema. No sabe cuál es la respuesta. Y justamente yo aprovecho eso para hacer una condición en la que yo solamente sé el resultado y el EDR no. Eso es un poco complejo, pero es más sencillo de lo que parece en realidad. Y funciona, prácticamente siempre funciona, porque le generas incertidumbre al EDR o al antivirus, no sabe cómo actuar, porque no conoce esa DLL, no conoce esa función. Ya esa es la más común, evasiones de interceptaciones o hooks al CDRs. Hay varias técnicas. Bueno, yo no estoy de acuerdo que hayan sacado estas de acá porque en realidad es lo mismo, solo le han agregado 3 líneas de código y han hecho versiones distintas, pero bueno, era un update en el Git, pero ya está. Entonces, básicamente lo que hace es, los CDRs interceptan funciones en Windows, Windows tiene funciones con las que tú puedes desarrollar aplicaciones. Entonces los CDRs
digamos que interceptan ciertas funciones, ¿ok? Las pueden leer. Y al leerlas, eliminan, digamos, cierto código, que ya no lo puedes recuperar. Entonces lo que hacen estas técnicas es recuperar justamente eso, recuperar esos pedazos de código con esos IDs para que no tengas que pasar por esa función interceptada, sino que haces tu propia función con esa técnica de aquí, o esta, y se acabó. La diferencia es minúscula, mira, aquí lo único que hace es detecta si hay un salto cuando se intercepta. Aquí lo que hace es decirle, ok, hay un salto, pero el salto puede estar en la segunda línea. Y aquí hace prácticamente lo mismo, solo que con un par de validaciones más. Así que todas las técnicas de Hell's Gate es lo mismo. Esa técnica es antigua también. Esta la tengo en mi GitHub. Bueno, no puse el link, pero ahí lo pueden revisar al final. Y es una técnica que es antigua ya, sino que la reutilicé haciendo algo distinto, porque antes la técnica estaba enfocada en pasarle funciones tipo nobs. Las funciones nobs son funciones que no hacen nada, ¿okay? Tú cuando la ejecutas no haces absolutamente nada. Entonces lo que hace esta técnica en esencia es lo mismo, pero en vez de utilizar nobs, que son funciones o instrucciones que no hacen nada, estas instrucciones sí hacen algo. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que yo comienzo a llenar la memoria de puras de estas instrucciones hasta que el EDR no pueda analizar más, y justo ahí cuando no pueda analizar más, se le mete el malware. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Que si se dan cuenta, para un EDR, o sea, para nosotros esto no tiene sentido, no hace nada, pero un EDR no puede saberlo. ¿Cómo el EDR va a saber que este XOR con EAX no hace nada? No puede saberlo. No, es imposible que se ponga a analizar instrucción por instrucción, porque no va a poder. Entonces no le queda de otra que analizar hasta que llega a cierto punto. Eso no es infalible, no funciona en todos los CDRs. De hecho no funciona si está al máximo en análisis y tal. Pero funciona con la mayoría, ¿no? Y justamente voy a hacer una demo ahorita. Pero antes de hacer la demo, ya, antes de hacer la demo, solo voy a explicar rápidamente que esta demo nace, o la hice en función a hace un tiempo hice una herramienta que se llama syshook, que lo que hace básicamente es, tú la ejecutas en un equipo con un EDR y te puede decir si las funciones están siendo interceptadas por el EDR, ¿okay? Sirve para si estás haciendo un malware y quieres saber si el EDR está interceptando la función que estás usando, ejecutas esto y te dice, ¿no? Ah, mira, la función que vas a usar está siendo interceptada por el EDR, así que lo mejor es que lo cambies, ¿no? Ahora, está basado en esto, pero no es la misma técnica, es otra técnica, pero está basado en esto. Y el EDR que estoy utilizando, bueno, no me olvidé de sacar el nombre, pero ustedes pueden asumir cuál es. Y está al máximo, ¿ok? Es el EDR configurado al máximo, todo activo con deep learning y todo, y en teoría debería ser capaz de detectar. Ahora, cabe decir algo, hay algo también importante. Si bien es cierto, y esto también es algo que se suele confundir, ¿no? Un antivirus no es igual que un EDR, ¿no? Un antivirus normalmente tiene una forma de detectar más determinista. O sea, captura información, analizo, tal. Un EDR es un poco más complejo porque va a depender mucho del comportamiento también del equipo, ¿no? Entonces digamos que eso está un poco sesgado porque, claro, es un equipo nuevo, es un equipo sin comportamiento, pero aún así la técnica que estoy utilizando, que voy a mostrar ahora, es extremadamente simple y no debería ser de tal. Pero aún así, en un EDR, en un entorno laboral y tal, no es lo mismo, por ejemplo, que te ejecutes un equipo que se utiliza todos los días para abrir un Excel de 9 a 6, ¿no? Y que a las 3 de la mañana se ejecute un proceso de encriptación, obviamente es extremadamente sospechoso, ¿no? Los EDRs tienen esa capacidad de tener contexto de la ejecución del equipo y demás. Eso era todo, esa información. Fuerte abrazo para Mauricio y abrimos la ronda de preguntas. ¿Preguntas? Acá, Lucho.
Acá. Ah, ok. Ay, gracias por la charla, súper interesante. Por eso, bueno, como un comentario, ¿no? Por eso la importancia de tener siempre un enfoque de defense in depth, ¿no? Y de zero trust, ¿no? Porque es estar siempre en el juego de cat and mouse, que es el tema de ataque y defensa. Bueno, creo una defensa, el atacante la bypassa y estás siempre en ese juego de cat and mouse. Entonces, por eso mucho se enfoca hoy en día en un enfoque zero trust, ¿no? Y tener varias capas desde la prevención hasta la detección hasta contener el ataque lo más posible, ¿no? Porque algo te va a fallar en algún momento, ¿no? Entonces eso es un poco bueno, y ahora el tema de detección, por ejemplo, estoy viendo ya detecciones que te hacen en el runtime del browser. Entonces, para detectar ataques de phishing de día cero, pues smuggling y todos los ataques que pasan pues, en el lado del cliente, ¿no? Y si eso te falla, bueno, ahí tienes el EDR para ver si te está comprometiendo el host. Y si eso pues, te falla, lo agarras en la red. Por eso hay mucho, hoy en día, por el lado de marketing, hay muchas ventas de lo que es el NDR, ¿no? Para ver la visibilidad de este oeste y norte, sur, etc., ¿no? Y si eso te falla, ya pasas a la etapa pues, de containment, ¿no? Y ahora ya te están entregando una capa de detección para la identidad, ¿no? Algunos le llaman el ITDR y todo, que es un tema más marketero, ¿no? Pero mucho es el enfoque más preventivo, ¿no? Por ejemplo, hacer application whitelisting, que hay muchas empresas que ni lo hacen, y eso es algo importantísimo, ¿no? Entonces, eso es un comentario solamente lo que quería comentar, porque es muy interesante estos temas. Claro, lo que dices justamente es eso, ¿no? La conclusión de que la defensa no debe ser estática, y también hay que tener en cuenta de que tampoco hay que ser hay que pensar que nunca vamos a ser vulnerados. Puede suceder, pero ¿qué tanto impacta, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Sí, es cierto lo que dices. Pasamos a la otra pregunta. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla. Mi pregunta va más por el lado técnico en Windows particularmente. Me imagino estás al tanto que Windows está pensando sacar a todos los fabricantes de security del kernel. En temas de desarrollo y emulación de adversarios y todo lo demás, ¿cómo crees que va a afectar eso en el futuro de la seguridad de Windows respecto a los mecanismos de detección que tiene actualmente? ¿Sobre qué? No escuché bien lo que mencionaste. Disculpa. Sucede que Windows va a sacar a todos los vendors de security, tanto antivirus, EDR y todo eso, los va a sacar del kernel. ¿No? A raíz de, según yo, erróneamente, a raíz de lo que pasó con CrowdStrike, justamente, ¿no? Entonces, a nivel de software malicioso, emulación de adversarios y todo lo demás, monitoreo, que las soluciones de seguridad estén fuera del kernel, se piensa que va a ser el tema de vulneración de Windows un poco más sencillo a nivel de desarrollo. Entonces quería saber más o menos cuál era tu opinión al respecto, si es que sacar la monitorización, el tema de monitoreo del kernel iba como que a tener posibles efectos adversos en la seguridad de Windows. Lo que pasa es que salga exclusivamente de kernel no quiere decir que no van a poder tener acceso. Existen, por ejemplo, en Linux existen las tecnologías de eBPF o eBPF, que tú puedes acceder desde modo usuario a módulos de kernel. Yo imagino que en algún futuro Windows, que debería haberlo hecho hace tiempo, existe de hecho una tecnología eBPF en Windows, pero no es oficial. Yo imagino que el camino debe ser por ahí, ¿no? Desarrollar desde el modo usuario, teniendo acceso a kernel, lo que me va a evitar errores como los que mencionas, fugas y demás cosas, ¿no? Yo creo que el camino podría ser probablemente por ahí. No creo que dejen sin acceso completo al desarrollo de kernel como tal a nivel de seguridad, ¿no? Me parece inviable. Ok, la próxima pregunta. Gracias. ¿No más preguntas? ¿Qué tal, Mauricio? Igualmente, gracias por la charla. Tenía una consulta más del lado de la remediación. Por ejemplo, independientemente del tipo de red, muchas veces se han tocado diferentes formas de bypassearlo, y normalmente uno puede utilizar o la más fácil o la más compleja. Normalmente la más fácil. Entre ellas está el bypass de AMSI. Y mi pregunta va más por ahí. ¿Por qué como tal distintos EDRs no pueden interactuar tanto con esta integración que tiene Windows para detectar caracteres maliciosos? O sea, ¿por qué
termina siendo casi siempre una de las vías más utilizadas para bypassear estos EDRs. Y ¿qué deberían hacer estos controles de seguridad para, entre comillas, ayudar a detectar este tipo de caracteres maliciosos, ¿no? Porque realmente ejecutar un payload que puedes modificar una que otra variable y ya podrías bypassear la ejecución de PowerShell. Mi duda iría más por el lado de cuál sería la mitigación real como tal, tanto por la parte del proveedor, ¿no?, que puede ser el control de seguridad, o si como tal la mitigación sería desactivar el uso de PowerShell y bueno, todas estas configuraciones nativas. A ver, claro, que hay varias cosas. El tema de ANSI, que está enfocado, obviamente el core está en el scripting estático que analiza. No quiero decirlo así, pero no sirve como una medida real de protección. ¿Okay? Porque si ustedes buscan evasión por ANSI van a encontrar y de sobra, ¿no? Entonces una medida real no puedes confiar tú en el escaneo de ANSI completamente. Pero no se utiliza en sistemas, digamos, más complejos como EDRs y tal, porque ellos tienen su propia implementación de análisis estático basado ya sea en firmas, en EDRs, en strings o en cadenas, ese tipo de cosas. Que es justamente lo que hace ANSI. Porque ANSI lo que hace es analizar el scripting, que creo que solo está soportado PowerShell, Python me parece. Entonces, si tu pregunta va a la real mitigación, como ya mencioné, un malware o un payload puede ejecutar, digamos, o puede evadir ciertos comportamientos de... Entonces, que hay dos cosas, no quiero extenderlo mucho, pero es que hay la parte muy específica de código que evade, que es, digamos, el assembly o el string o tal, y otra cosa ya es el comportamiento en sí, que es, por ejemplo, ¿no?, exfiltrarme datos, limpiar el disco, que compone más funciones. ¿Okay? Estos bypasses pequeños, específicos de, oye, esta cadena la ofusqué y me funcionó, no representan realmente un gran peligro porque lo importante es el contexto, todo el comportamiento final. ¿Okay? Entonces puede bypassear el ANSI es extremadamente sencillo, pero el fuerte es, digamos, ese comportamiento grande. Entonces, por eso es que no lo utilizan y no es una preocupación en realidad. Otra pregunta, la última. Allá arriba, Lucho. Estás haciendo ejercicio como no hiciste nunca en tu vida. Vas a estar como 5 kilos más flaco cuando termine esto. Allá. Y yo voy a insistir después, antes que pasemos a la otra charla. Por favor. Mauricio, ¿qué tal? Muy excelente, primero felicitaciones, pero como comentaba acá el compañero, la mayoría habla sobre métodos de poder detectar, ¿no?, bloquear o mitigar, como se dice. Pero realmente nos olvidamos del eslabón más frágil de la cadena, que viene a ser los usuarios, quienes son quienes interactúan y abren las puertas a que, bueno, todos los posibles ataques o infecciones puedan darse en cualquier entorno. Entonces, por ejemplo, yo hace poco estuve viendo un comportamiento de código ofuscado mediante macros o Excel, que justamente había comentado también otro compañero, que una página muy conocida para poder verificar, descargas el archivo, activas macros, por ejemplo, para el sector financiero muchos utilizan macros, ¿sí? Entonces, ejecuta el código ofuscado, te abre el PowerShell y te descarga malware u otro que ya prácticamente lo tienes ejecutándose dentro de tu entorno. Y esto mucho se da también en la parte de los core bancarios. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos solucionar o concientizar al usuario para que se eviten este tipo de problemas? O sea, ¿cuál es la función realmente del equipo de seguridad? Porque lógicamente que el equipo de seguridad tiene que ver estos temas. Ok, sí, bueno, lo que pasa es que esa parte es un poco enfocado más a la cultura en ciberseguridad, ¿no? Yo he expuesto acerca de la parte que está detrás de los activos y tal, pero
Lo que pasa es que la única forma es concientizar a las personas acerca de los peligros que existen, ¿no? Por ejemplo, la pregunta y me la han hecho un montón de veces, ¿no? ¿Cuál es el mejor antivirus y tal? Y la respuesta creo que ya la saben todos, ¿no? Pero el sentido común es el mejor antivirus que existe, ¿no? Y no hay de otra, porque tú puedes tener de hecho, el otro día vi esa historia por alguien que, claro, el antivirus está para protegerte, pero luego leyó un tutorial acerca de, oye, para instalarte ese programa tienes que craquearlo, pero el crack te pide deshabilitar el antivirus. O sea, el tipo lo hizo. ¿Qué haces contra eso, no? Ni teniendo la mejor herramienta lo vas a poder mitigar. Entonces, o lo que decía hace rato, ¿no? La gente que usa la computadora de su casa se craquea juegos, se craquea el propio antivirus también, y usa la VPN del trabajo. O sea, ¿cómo corriges eso, no? Entonces eso ya es un poco más complejo porque ya va al lado cultural más que lo técnico, ¿no? Pero sí, concientización es creo que lo único. Claro, a eso iba, la concientización. Nosotros podemos tener distintos niveles de seguridad, pero al final es el usuario quien abre las puertas para que se descontrole todo, ¿no? Y uno de los, creo yo, que a veces olvidamos de gran parte de la concientización es de que podemos enseñar a los usuarios a cómo podrían prevenir. Por ejemplo, tenemos a Virus Total, donde tú puedes cargar un archivo y te puede hacer un análisis y realmente verificar si contiene o no código ofuscado, malicioso. Es una buena alternativa que veo que no se implementa siempre dentro de los entornos laborales, por ejemplo. Sí, o sea, hay varias formas, ¿no? Creo que sí es un tema un poco más extenso, ¿no? El tema de la concientización, porque hay varios enfoques, varias estrategias, pero al final se resume en eso, ¿no? En que lo que dices es cierto, el eslabón más débil al final son las personas, porque los sistemas son cada vez más seguros, pero las personas son cada vez más... Bueno, un fuerte aplauso para Mauricio.